Gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a preparar, tenemos hoy un directo muy interesante. Vamos a tener aquí un invitado muy especial desde la otra parte del mundo. Vamos a tener a Sebastián Ruiz. Va a ser es un psicólogo deportivo especializado en parkour. O sea que vamos a traer mucho conocimiento. Vamos a traer mucho conocimiento basado en la ciencia sobre cómo dominar nuestra mente en el parkour y todos los deportes que os sean similares como el tricking o otros deportes de potencia. También os va a servir este directo. Vamos a invitarlo. Buenas a todos, buenas Never, buenas López, buenas Juan. Estamos preparando el directo. Se viene directazo. Vamos a ver, ¿cómo se invitaba a la gente? Aquí. Sebastián. ¿Dónde estás? Aquí estás. Invitar. Vamos, mientras vais entrando cada uno. ¡Ay, no me he traído el agua! Me cachis en la mano. Bueno, voy a esperarme a que se acepte la invitación. Y ahora me traigo el agua. Buenas. A ver. Ya empezamos con los perfiles raros. Otruxer. Buenas Otruxer, buenas Juan, buenas López, buenas Never. ¿Qué tal? ¿Le mando invitación? Sí. Sebastián. Vale, vamos a ver. Invitar. Vamos a ver si viene, si no viene. Voy a decírselo por WhatsApp también. Te acabo de mandar invitación. No, acepta invitación. Acepta la invitación. Sebastián no puede unirse. ¿Por qué? ¿Por qué? Jesús, buenas. Sebastián ha enviado solicitud. Vale, pues al revés. Lo hacemos al revés. De Peralta, Lener, buenas tardes a todos. Saludos a todo el mundo. Ahora. Hola Miguel, Hola, buenas tardes, Sebastián. ¿cómo estás? Bien, aquí estamos. Me alegra. Dame un momentico, conecto los Sí, audífonos. voy un momento a por agua. No sé si ponerme yo también audífono. Yo creo que sí. Areli, buenas, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Pocas, saludos, encantado de tenerte por aquí. Magiga, saludos también para ti. Pues voy a ponérmelos. Ah, no tengo para ponerme casco. Tengo móvil. Pues nada. Pues no. Pues bueno, pues así. Gente, ¿se nos oye bien? Tanto a mí como a Sebastián. Vamos a hacer comprobaciones técnicas. Yo te escucho perfecto. Yo a ti también, a ver si nos oyen bien. Va un poco de delay en los mensajes. O sea, que a ellos les llega la transmisión un poco más tarde. O sea, o no sé si 30 segundos o algo así. Gente, Ok. decirnos si se oye bien tanto a Sebastián como a mí. Saludos al primo Sebas. Se oye bien, fuerte y claro. Muy bien, me alegro. Súper. Por ahí te saludan. Sí, súper. Gracias. Perfecto, gracias. Gracias por el feedback. Bueno, gente, tenemos un tema que para esta tarde, aquí en España, para esta mañana en Latinoamérica, tenemos un tema muy importante que se pasa muy desapercibido y básicamente muchos estudios de lesiones ya lo han dicho, pero no se les ha dado al caso la importancia que tiene relevancia. Pero muchos estudios de lesiones en el parkour lo han dicho ya, que
La parte mental es un factor de riesgo bastante importante para sufrir lesiones en el parkour. Así es, tenemos hoy, mientras va entrando la gente, voy haciendo una pequeña introducción. Tenemos a Sebastián Ruiz, es un psicólogo deportivo que está muy familiarizado y especializado con el mundo del parkour, así que mejor no lo podemos tener. Así que vamos a tratar hoy varios temas que tengo por aquí, a ver dónde tengo la chuletita. Aquí. Pues muchos temas que la gente me preguntáis a menudo. Vamos a hablar sobre la gestión del miedo, ¿vale? Vamos a hablar también sobre cómo ganar confianza. También la tolerancia a la frustración cuando no conseguimos realizar un salto, desbloquear un salto. Ese es otro tema que vamos a ver. Cómo desbloquear un salto, como the breaking the jump, que se dice en inglés. También la presión social, tanto de cámaras como de público, como de otros compañeros, como tengo que grabar esto para subirlo a redes. Eso también lo vamos a ver. Luego, un tema muy importante también es cómo desde la parte mental podemos prevenir lesiones, ¿vale? Desde la parte psicológica podemos prevenir lesiones y cómo recuperarse de las lesiones psicológicamente, ¿eh? Que muchas veces la gente se queda con muchas dudas se queda con esa desconfianza y varios procesos psicológicos que no se tratan con un antiinflamatorio o con una pastilla o con unos ejercicios, ¿vale? Y por supuesto de aquí os vais a llevar un montón de herramientas, de técnicas psicológicas, la mayoría basadas en la ciencia, ¿vale? Y quiero que os llevéis de aquí, tanto Sebastián como yo queremos que os llevéis herramientas porque somos dos profesionales que trabajamos, volcamos todos nuestros conocimientos, Sebastián desde la psicología y yo desde la fisioterapia, y queremos volcarlo en el parkour porque amamos, nos gusta esta disciplina, incluso la llegamos a amar y queremos que la gente pueda disfrutarla sin sufrir o sufrir lo mínimo. Entonces vamos a empezar ya con esta introducción. Ya ha ido entrando la gente. Saludos a todos. No puedo saludaros a todos, pero saludos para todos, generales. Así que vamos a empezar un poquito introduciendo a quién es Sebastián. Pues Sebastián lo he dicho que es un psicólogo deportivo, pero ahora que nos diga él qué más formación tiene o cómo es su formación y en qué áreas está más especializado y a qué se dedica. Cuéntanos un poquito, Sebastián. Uy, no te oigo ahora. Sorry. Ahora sí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad, pues al ver un perfil como el tuyo de parkour fisio y de alguien dedicado desde la ciencia a una disciplina que todavía es un bebé en el mundo de las disciplinas y metodologías e incluso deportes, el parkour todavía es un bebé, aunque es un bebé que ya lleva casi 40 años, ¿no? Entonces, un poco la historia mía, yo me metí en el mundo del ejercicio y de esto desde muy adolescente, deportes tradicionales, fútbol, básquet, tenis, pero lo que en realidad a mí me empezó a enganchar con el hacer ejercicio y con el fitness fue el parkour, pero antes de eso fue las artes marciales tradicionales japonesas y pues otras, aikido, jeet kune do, taekwondo, ninjutsu, pero gracias a mi maestro conozco el parkour y en la universidad, cuando empiezo a estudiar psicología, había un grupo de muchachos que practicaban parkour no tan seriamente, digamos que yo fui el que empezó como a darle seriedad y estructura, y eso fue lo que fue encaminando mi vida universitaria. A paralelo a estudiar psicología, pues empecé a estudiar metodologías de entrenamiento y cosas de entrenamiento porque parkour era muy desconocido, estamos hablando hace 18 años más o menos cuando yo conocí el parkour por primera vez y empecé a entrenarlo. Eso llevó a que a la hora de escoger como ese camino profesional dije pues psicología del deporte y en mi especialización en psicología del deporte una de las ideas de grado, de trabajo de grado, fue justamente hacer una tesis desde la psicología del parkour en el deporte porque no había. Y es más, al día de hoy sigue habiendo muy poca documentación y muy pocos artículos del parkour en todas las áreas. Entonces, tal vez en fisioterapia haya muchas más,
pero salud. Gracias. Pero desde la psicología sí te puedo decir que es muy poquito los artículos que se han hecho desde la psicología deportiva enfocado en parkour. Entonces, practicante de parkour por pasión, el parkour me llevó al mundo del fitness. Actualmente también soy coach de High Rocks, coach de CrossFit, parkour, escalada. Digamos que todo lo que implique moverse me apasiona mucho, me atrae mucho. Y el parkour, digamos ya para empezar a meternos en el tema, tiene unas grandes diferencias con muchas disciplinas. Para mí, de cierta manera, parkour y CrossFit son como primos lejanos, pero no tan lejanos, porque son dos disciplinas en las que buscas volverte proeficiente en muchas áreas, que creo que el parkour adopta o le enseña a uno mucho eso, el tema de ser capaz de adaptarse, de adaptarse al entorno, no que el entorno se adapte a ti, sino tú adaptarte al entorno, que eso puede abrir para 10.000 debates además, de si se hace parkour en gimnasios, que si en la calle, que si esto, que si lo otro. Entonces, a mí me ha parecido un enfoque que le enseña a uno a adaptarse en varias disciplinas y eso me parece súper interesante. Entonces, un poco esa sería como mi historia resumida de cómo llego a la psicología del deporte, es en realidad gracias al parkour. Muy bien, muy bien. Una trayectoria bastante interesante. Vamos a empezar con uno de los temas que, por ejemplo, Sebastián, cuando hicimos el último directo que hablamos sobre las competiciones en el parkour, Sebastián me contactó y me dijo que también había una explicación psicológica en el tema de las competiciones del parkour. Que en el en vivo no la pudimos ver, pero la vamos a traer hoy aquí. Cuéntanos. Sin desviarnos mucho del tema. Lo que yo quería aportar de eso, aquí yo no voy a hablar solo de psicología deportiva, sino vamos a meternos en un área de la psicología que puede ser como lo que se conocería como la metagenealogía, ¿m? O la psicogenealogía, como entender eso que se hereda desde el árbol genealógico, ¿m? Y que se puede transmitir. Mm. Algo que decía Seb en el en vivo que ustedes hicieron, y en eso estoy súper de acuerdo, el parkour es una disciplina que en su ejecución es individual, pero en su práctica es grupal. ¿Mm? O sea, la gran mayoría de practicantes de parkour practica en grupito, con grupos de amigos, o pues ya su academia, si es que la tiene, pero la práctica del parkour la hacemos es en grupo, es en grupal. Se suple o se nutre esa necesidad psicológica de gregarismo, pero en la ejecución, a la hora de yo hacer parkour, pues es yo con yo. ¿Mm? Entonces, si vemos la historia del parkour, así nació. Un grupo de amigos Eso es. jugaban a retarse, a hacer juegos, y eso fue creciendo y fue creciendo. Desde la génesis del parkour ha habido disputas, ha habido roces entre ellos. Yo creo que ya a estas alturas todo el mundo sabe quiénes se han peleado con quiénes, pero básicamente los primos Bell han habido ciertos problemas ahí. Si quieren investigar un poquito más, léanse el libro de Julie Angel, pregúntenle a los directamente implicados. Stefan B. Brooks hace unos 8 o 7 años publicó algo que aclaró más el panorama. Entonces, de ahí viene también toda la disputa en parkour de competir, no competir, competencias de parkour, no competencias de parkour. Y el parkour además fue una disciplina que creció por sí sola. Ninguno de los 9 fundadores dejó en claro para dónde iba esto. Ninguno de los 9. Tú le preguntas a los 9, todos te van a decir, y hay una entrevista muy chévere de Sebastián Foucault con David Bell que dicen, es que esto se nos salió de las manos de un momento a otro, salió el primer documental, luego Luc Besson nos hizo una película y ya. Y después Jump London y pues cada quien empezó a interpretar a su manera qué era esto. Y como toda disciplina o como toda práctica deportiva, física del ser humano, que pueda ser medible, va a tender a la competencia. ¿Por qué? ¿Mm? Porque es una necesidad humana. El ser humano por naturaleza compite.
El ser humano, nosotros por naturaleza tendemos a competir. ¿M? Y tendemos a eso porque está integrado en nuestro ser, está integrado en los animales. ¿M? Incluso hablaban ustedes de, por ejemplo, World Chase Tag, que está empezando a coger fuerza. World Chase Tag no es una competencia de parkour. ¿M? Y eso lo dejan muy claro en la certificación de World Chase Tag. Ellos dicen, aunque parkour nos ha ayudado a crecer, y World Chase Tag empezó a crecer gracias a un video de Daniel y la Vaca, y no me acuerdo con quién más, empezó a crecer en el 2017 gracias a ese video, pero una cosa muy chévere que en Chase Tag dicen es, una de las razones por las cuales Chase Tag se destaca de otras competencias donde está el tema de tocar al contrincante, ellos dicen, es la naturaleza instintiva que tiene el juego de un cazador y una presa, y que está presente en muchas, por no decir en todas las especies. En toda especie está esa idea de yo te persigo, tú escapas. ¿Mm? Entonces, y eso ya es una competencia. El ser humano por naturaleza necesita la competencia. ¿Y por qué? Porque la competencia a nivel psicológico está relacionado con la motivación. Y nosotros necesitamos una motivación para hacer las cosas. Una motivación ya sea intrínseca, que nace de mis valores, de mis creencias, Uy. Ya. O nace, Sí, ahora sí, ahora sí. o nace de motivación intrínseca o nace de factores externos. ¿Mm? Incluso hay una fundación con la que yo trabajo en Estados Unidos que se llama Catch, que busca que se aumente la actividad física de los niños en los colegios más allá de la clase de educación física. ¿Mm? O sea, por ejemplo, en matemáticas, en historia, en español, haya más actividad física y nosotros enseñamos a los maestros cómo implementar diferentes estrategias de actividad física en la clase. Muy bien. Y una es muy chévere, es muy bonito, incluso el manual lo tengo acá. Y es muy chévere porque algo que ellos dicen es, nosotros tenemos, y en Catch se habla mucho de la competencia creativa. Entonces, por ejemplo, hay una actividad que se llama 20 segundos de actividad física. Y es una pareja, entonces primero uno, luego el otro, pero son 20 segundos de saltos hacia adelante y hacia atrás. Entonces el compañero le va a contar al compañero cuántos saltos hace en 20 segundos. Luego el otro. Entonces se puede volver una competencia de el uno contra el otro, o se puede volver una competencia que es como yo un poco dirijo esa necesidad de competir en mis clases de parkour a compitan con ustedes mismos, que es un poco también lo que uno hace en clase de CrossFit, compita con usted mismo. Entonces, si en 20 segundos me hice 40 saltos, en la segunda ronda voy a buscar hacer 41. Más que preocuparme por ganarle al otro, me voy a preocupar por mejorar yo. Pero la competencia ni es buena ni es mala, es competencia. Eso. Tiene sus factores buenos, sus factores malos. Yo creo, y en eso sí, para ir cerrando este tema, le creo mucho a unas palabras de Sebastián Foucault cuando estuvo aquí en Colombia, y él decía que el parkour tiene como unas etapas de maduración. Él usaba mucho los 4 elementos. Entonces, Seth Foucault decía, la primera etapa es la edad de la raíz. Es cuando estás empezando, o la edad de la tierra, es cuando estás echando raíces, conociendo la disciplina, conociendo de qué se trata. Luego viene la edad del fuego, o la etapa del fuego. Eres súper apasionado por el parkour, y yo siento que mucha gente se queda ahí. Yo pasé por esa etapa. A mí me invitaron a CrossFit, al gimnasio donde ahora trabajo de CrossFit. Me invitaron como por el año 2010. Y yo había empezado parkour en el 2008, 2009. Y para mí era el parkour es lo único. Y yo, CrossFit, eso no sirve para nada. Pilates, ¿eso para qué? No, solo parkour y fierros. Porque el resto no. Lo mío es mejor. Y ahora trabajo en un gimnasio de CrossFit. Y he pasado también por ahí, sí. Pero todos pasamos por ahí. El tema es que hay que madurar y evolucionar psicológicamente. Eso. ¿Qué sigue? La edad del agua. Aprender a fluir y darme cuenta que, ahí sí, gran frase de uno de mis grandes ídolos, Bruce Lee, todo conocimiento te lleva al autoconocimiento. ¿Y cuál era la máxima de Bruce Lee con su arte marcial, con el Jeet Kune Do? Toma lo que te es útil, rechaza lo que no te es útil y agrégale lo que es específicamente tuyo, tu esencia.
mí eso resume el tema. Entonces, que si competencias, no competencias, hagámoslo de buena manera, ¿m? Respetemos la diferencia. ¿M? Yo, por ejemplo, estoy empezando, yo no estoy de acuerdo con las competencias de FIC, porque para mí parkour no debería estar en la FIC, parkour debería tener su propia federación, ¿m? Porque es como decir que karate está en la federación de boxeo porque también da puños, pero tienen historias completamente Buen distintas. ¿M? ejemplo. Buen ejemplo. Pero, por ejemplo, estoy promocionando World Chase Tag en Colombia y en Latinoamérica porque me parece que se respeta la esencia y se respeta o respeto como esa idea del parkour más como un camino marcial de desarrollo personal, pero si lo quiero competir, lo voy a hacer a través de una práctica que no es parkour, pero hacer parkour te hace muy bueno para eso. Porque si uno mira quiénes son los mejores equipos de World Chase Tag, pues son de parkour. American Parkour, Apex, y todos tienen nombre de parkour, pero no es una competencia de parkour, aclaremos eso. Mm. Entonces, un poco, la explicación psicológica de las competencias es porque el ser humano la tiene por naturaleza competimos, porque aquí adentro, en el software que hay acá, desde mucho tiempo atrás, competíamos por recursos, Eso es. competíamos por sobrevivencia. Tenemos es que aprender a evolucionar esa competencia, de volverla una competencia hacia mí y una competitividad hacia los demás. Pero la competencia primero es conmigo. Y esto va a empezar a aclarar el panorama para muchos otros de los temas que vamos a hablar. Exacto. La verdad que bien explicado, no lo había visto desde ese punto de vista. La verdad que sí, que si te pones a pensar, siempre vamos a por recursos. Luego es un tema que se puede abarcar mucho más, se puede abrir este melón, pero no es el objetivo de hoy. Pero sí, sí, muy interesante. Espero que sirva como una forma de verlo más, porque es bastante abierta y respetable. Y una de las cosas que tenemos para hoy también es, por ejemplo, el tema del miedo y su gestión y su control. Como muchas veces, a veces el miedo nos domina, no nos deja, nos bloquea. Desde el punto desde el campo de la psicología, ¿cómo nos puede ayudar? ¿Cómo nos puede ayudar la psicología con el miedo, con el control, el que no tener miedo? Aclaremos mitos. Mm. A mí me gusta aclarar mitos porque hay muchos mitos por ahí. Hay muchos aquí, Número uno, hay muchos. eh, uno, entender que el miedo no es malo. ¿Mm? Eso lo O sea, eh, el que salta sin miedo se va a lesionar y se va a matar. ¿Mm? ¿Por qué? Porque el miedo, intensamente la película de Disney, hace una gran tarea de explicar las emociones básicas del estoy ser humano. ¿Mm? de acuerdo. Dependiendo del autor o los autores, algunos van a decir que son 6 emociones básicas, otros que son 7, otros que son 9, otros que son 13 o más. Pero entonces hagamos una distinción. Hay una diferencia entre emoción y sentimiento. ¿Mm? Mm. La emoción es mucho más inconsciente o mucho más subconsciente. La emoción, una manera de explicarla es, la emoción es fisiológica, es la descarga de neurotransmisores, ¿ah?, o de hormonas en el cerebro. Pero Vale, esas hormonas, esos neurotransmisores, me van a llevar a sentimiento de una u otra manera. vale. Entonces, si yo después de hacer ejercicio, y mi cuerpo está relajado, bonito, pues es porque en mi cerebro hubo una descarga de unos neurotransmisores que le permiten a mi cuerpo y a mi mente sentirse así. Si a mí un perro me sale ladrando con baba y espuma en la boca, mi cuerpo va a segregar adrenalina o noradrenalina y me va a decir o huyes o enfrentas, una de las dos. ¿Mm? Entonces, las emociones son subconscientes, son muy inconscientes. El sentimiento ya es un poco la racionalización que yo hago de eso. Mm. ¿Mm? Entonces, ¿cuáles son las emociones básicas? Sigamos con intensamente. Alegría, tristeza, rabia, miedo, asco, sorpresa. ¿Mm? Aparecen nuevas, sí, tal vez la ansiedad,
eh, la depresión, la vergüenza, y esas se van abriendo en distintas ramas. Ustedes pueden buscar, por ejemplo, en Google, rueda de las emociones y les va a salir una rueda concéntrica donde en el centro muestran unas emociones muy básicas y cómo esas se van abriendo en otras más grandes, en sentimientos y estados de ánimo. Entonces, el miedo como una emoción principal, primordial, está instalada y es de esas que no podemos desinstalar como un Android viene instalado con cosas de Google o un iPhone viene con cosas de Mac. Nosotros venimos instalados con la aplicación del miedo. ¿Por qué? Porque está ahí por supervivencia. Si nosotros no le tuviéramos miedo a otras especies, pues no estaríamos acá, porque el ser humano, curiosamente, nosotros los seres humanos somos una especie contradictoria. Nosotros somos una especie cero preparada para sobrevivir. No tenemos garras, no tenemos colmillos, no tenemos patas largas, no tenemos nada con que defendernos. Pero el universo en su infinita sabiduría nos dio un cerebro que nos permitió evolucionar a un pulgar oponible y de acá herramientas. Uga, uga. Ah, esto hace daño. Ah, esto defenderme. Ah, por eso somos la especie más violenta. Ojo, ojo. Eso no lo sabía. Somos la especie más violenta porque somos los más vulnerables. Cuando aceptemos nuestra vulnerabilidad, vamos a dejar de querer matarnos. Mientras no aceptemos que somos la especie más vulnerable del mundo, vamos a seguir compitiendo de mala manera. De mala manera. De mala manera. De mala manera. Porque entonces el miedo, como una emoción básica, está ahí para protegernos. ¿Qué es lo que pasa? A veces se nos va la mano o a veces no la tenemos. Un muy buen ejemplo de esto es el documental de Free Solo de Alex Honnold. No sé si lo has visto. No. ¿Cómo se llama? ¿Fui solo? Bien. Free Solo. Aquí lo voy a escribir. El documental de National Geographic del escalador que escaló El Capitán. Alex Honnold, él es un escalador y pues fue una persona, sigue vivo, que escaló El Capitán, que es una pared en Colorado, de 1 kilómetro de altura. Y en free solo, o sea, sin arnés, sin seguridad. Dios. Es súper interesante el documental, porque no solamente muestra técnicas psicológicas muy buenas como la visualización. 700 metros, dice, bueno, un escalador tenemos, gracias Jesse. 700 metros en vertical, sin cuerda, sin posibilidad de error, porque se mata. Y en el documental, creo que a Alex le hacen, si no estoy mal, una resonancia magnética o un TAC o algo le hacen en el cerebro y se dan cuenta que el cerebro de él funciona distinto. Ojo. El cerebro de él no se activa tan fácil a cosas que a un cerebro común y corriente le activarían miedo. Entonces este hombre tiene una ventaja fisiológica, biológica, para poder hacer eso. Y es que él siente menos miedo. Exactamente, Jesse. Él como siente menos miedo, pues subirse una pared de 700 metros sin cuerda no le genera el pavor y el pánico que a otras personas sí. Miren, es tan natural el miedo y a veces aquí es donde empieza el juego. Darnos cuenta que a veces el miedo puede ser muy irracional y que viene de cosas que tenemos que empezar a explorarnos. Aquí es donde la psicología del deporte se junta también con psicología clínica y terapéutica, darnos cuenta de que a veces tenemos unos miedos que uno dice, pero, ¿por qué le tengo miedo a esto? Y son miedos que aparecen desde muy pequeños. Ayer, por ejemplo, yo los jueves le doy clase a niños de kinder y tengo una niña que un salto estamos hablando de un salto de 1,20 m de altura y se pone a llorar. Entonces mi tarea, no solo como entrenador, sino también como psicólogo, es ayudarla a enfrentar ese miedo y que se dé cuenta que después del salto está a salvo. La puse a pasar a hacer como un pasavallas al otro lado de una baranda
y se aterró del susto. Le daba miedo pasar al otro lado. Y estamos hablando de una niña que no tiene más de 5 años. Y lloraba y todo. Entonces el miedo está instalado en nosotros desde muy pequeños, como mecanismo de supervivencia. ¿Cuál es nuestra tarea? Empezar a darnos cuenta si está sobrevalorado o subvalorado. Es como encontrar ese perfecto equilibrio. No es preciso el miedo. No es una herramienta precisa. Y es muy subjetivo, es muy de la experiencia personal. ¿Mm? Voy a botar una idea y si alguien la hace, me avisa y le ayudo a escribir esa tesis porque fue mi idea para mi proyecto de grado. Una de mis ideas de proyecto de grado era evaluar como la toma de riesgos en parkour y cómo cambiaba dependiendo no solo de la edad del practicante, sino de la edad en la que el practicante empezó a practicar parkour. Yo empecé parkour a los casi 20 años, en serio, casi a los 20 años, o a los 20 años. Y hay muchas cosas que yo ya digo como, nah, no lo voy a hacer. ¿Para qué? Ya tengo 36, no me voy a arriesgar. ¿Eh? Pero si yo me pongo a mirar chicos que empezaron parkour cuando tenían 9, 10, 13, 15, 16 años, cuando el cerebro todavía no está completamente madurado, el prefrontal en especial, el que es como la parte racional del cerebro, no está tan madurada, pues toman riesgos más grandes. Por eso uno de adolescente hace muchas estupideces, ¿sí? Porque no mide los riesgos, ¿sí? No mide las consecuencias. Y en parkour, una gran definición de parkour para mí es, el parkour no es un deporte extremo, es una actividad de riesgo controlado. Me gusta. Y eso ayuda a mitigar los miedos. Algo que iba a decir al principio y viene justo en este momento. Para mí, ¿cuál es la gran diferencia del parkour o cuál es el gran diferenciador del parkour y la propuesta de valor del parkour? Que aquí los miedos tienen nombre y apellido, que aquí el miedo es tangible, que aquí yo puedo decir a qué le tengo miedo, al vacío, porque es que estoy en un vacío de 3 metros de altura. ¿Mm? Y hay un ejercicio y un experimento que yo he hecho muchas veces. Yo pongo a la gente a saltar lo más largo que puedan, salto largo. Y digamos que el salto largo máximo que hacen con control sea de 1,20 m. Ok. Traigo 2 cajas del gimnasio, 2 cajas que no miden más de 30 centímetros. Haga el mismo salto. Se frenan. ¿Y cuál es la diferencia? Es la misma distancia, con metro, con cinta métrica medido. Salte. Ah, altura. Porque además nosotros no somos una especie evolucionada para estar en alturas. ¿Mm? Ese pequeño detalle, entonces ya ahí tiene nombre y apellido el miedo. El miedo se llama, estoy más alto y me puedo pegar más duro. Entonces, una forma de empezar a superar el miedo es reconocer a qué le tengo miedo. ¿Mm? Por eso es una actividad de riesgo controlado. Por eso, si uno se va a los orígenes del parkour y como a sus practicantes de primera y segunda generación, entre esos Stefan Brooks y los que fundaron Parkour Generations, cuando yo empecé Parkour Generations tenía unos artículos tan buenos, escritos por Blaine, la mayoría, de la filosofía del parkour, que para mí fueron como, entre esos era como la ética del practicante del parkour o del traseur, y era evaluar tu entorno. El muro está bien, está sólido, no hay piedras, no hay vidrios, no hay puntillas, no hay nada que te vaya a hacer daño. Terminaste de entrenar, la zona queda como si tú no hubieras estado ahí. O sea, como ese respeto a ese espacio. Entonces, si uno empieza a hacer ese análisis de los miedos, de a qué es lo que le tengo miedo, empiezo a mitigarlo. Empiezo a darme cuenta que ese miedo muy posiblemente me está diciendo, hey, es que este es un área que tenemos que trabajar. Es como cuando yo voy a levantar mucho peso. Si yo veo y me dicen, no sé, haga un peso muerto a 220 libras, ok, lo hago porque mi RM está en 320. Ah, bueno, lo puedo hacer. Pero si me
dicen, no sé, 10 repeticiones o 5 repeticiones a 320, no me quiero lesionar. Exacto. 320 es mi RM. Exacto. 5 repeticiones a eso, se lo hago una vez, pero no 10 veces. Eso es. ¿Mm? Entonces, el miedo a veces puede ser esa vocecita interna que nos dice, ojo, tenga cuidado, ¿no? O definitivamente como, no viejo, la verdad no estoy preparado. Ese salto de brazo de 3 metros, mm, mm. Y de pronto el miedo no es en el grimpeo, no es en el agarre. De pronto el miedo está en que no tengo la coordinación suficiente todavía para correr, explotar y llegar al muro. Eso es. ¿Cómo se controla el miedo o cómo se empieza a trabajar con el miedo de una manera sana? Con el mismo principio de entrenamiento de sobrecarga progresiva. ¿Mm? Empiece con algo pequeño. A mí, por ejemplo, me generan, ya no tanto, hace mucho no los practico, pero fue trabajo psicológico de yo con yo, Mm, los saltos de precisión a tubos. eso ¿Mm? es. Ese es. Porque, porque es muy preciso. O sea, un pequeño un error de cálculo y es o te vas de cara o te vas de cola o despídete de tus huevos. Porque es milimétrico. Entonces, sobrecarga progresiva. Ok, empiezo con un salto donde me siento 100% seguro. ¡Pum! Y aplico, por ejemplo, uno de los principios de Blaine en uno de sus artículos, me acuerdo que era el artículo de dilución. Practíquelo 100 veces. Cuando yo ya saque 100 veces ese salto, listo, lo aumento un pie y vuelvo y repito, y vuelvo y repito, hasta que ya yo estoy tan seguro de que ese salto, lo tengo controlado. Yo siempre he querido como inventarme una herramienta psicológica para parkour que sea es muy subjetiva y lo pueden hacer ustedes, trazarse una línea como si fuera un termómetro. Y en un extremo del termómetro miedo y en el otro extremo confianza. Y a la hora de hacer un salto, preguntarse uno mismo, este salto, ¿cuánto de miedo tiene? Y por lo tanto el restante es de confianza. Ir jugando. Bueno, reduzco el salto, la distancia, la altura, lo que sea, para que aumente mi confianza y vaya reduciendo el miedo. Pero nunca, nunca, nunca saltar con 100% de confianza, porque ahí es cuando se confunde la confianza con estar confiado. Exacto. Y ahí sí, como dice el refrán, la confianza mata. ¿Mm? O, como decimos aquí en Colombia, no sé si allá en España, seguridad mató a confianza. No, ¿Mm? Es, el, pero sí se es entiende. mejor estar Es mejor estar seguro que creer que, ya lo saqué. Siempre tiene que haber un 5 o 10% de miedo porque es tu amigo. Ojo, Es el que te está diciendo, no deje de prestarle atención al detalle. eso Porque es. usted se confía y ahí es cuando toma tu accidente. O toma tu lesión. Hay un estudio de lesiones que nombraba al principio que, que miraron cuál fue las causas de las lesiones y una de las mayores causas fue el exceso de confianza. Es que el exceso de confianza mata. ¿Mm? Lo que pasa, me recuerda a típico haces el salto, haces dos o tres o cuatro o cinco saltos que tienes que estar concentrado, que tienes que sacarlos, tienes que hacerlos, los haces y luego ya lo has hecho, ya estás relajado, ya estás confiado y te lesionas subiendo un bordillo, subiendo un murito, subiendo cualquier cosa. De hecho, más o menos a ojo, no hay datos científicos, pero a ojo, yo calculo que un tercio de las lesiones son así, porque ya has terminado y dices, ya está, ya está. Y a lo mejor algo que haces normalmente, como subir a gato un muro, coges, lo pisas mal, te resbalas y te das en la espinilla. Y que duele. Yo digo que ese es el bautizo del practicante de parkour. A mis alumnos chiquitos, cuando se pegan en la espinilla, yo les digo, bienvenido al parkour. Ese es el bautizo. Joder, Ese golpe es el bautizo. Y todos nos hemos dado en la canilla. Todos nos hemos dado en la canilla. ¿Mm? por desgracia es verdad. Sí, ese es el bautizo. Ese es el bautizo. Es bienvenido.
No me gusta. Es un eslogan muy malo, pero bueno, de momento es verdad. Pero mira algo bonito que dice Areli. A medida que interioriza y se le pone nombre y apellido al miedo, es más probable que se pueda encontrar la forma de enfrentarlo. Entonces, y lo que ella dice es muy cierto. Pienso que la frustración se da justo cuando no se entiende. Claro, uno se frustra porque no entiende qué es lo que está saliendo mal. Entonces significa que hace falta un proceso de autoobservación, de autoevaluación, honesto, de decir, es que de pronto me falta esto. Por eso me gustaba mucho que alguna vez cuando Stefan Vigrux vino aquí a Colombia, hablábamos con Estefan y Estefan decía, es que algo bonito que tiene el parkour es que es una disciplina que te hace humilde. Y él me decía que David Bell lo entrenó así. Le decía, ok, mire ese salto, ¿lo puede hacer? Sí, hágalo ya. Q, ya. Sin calentar, sin nada. Si dijo que lo puede hacer, lo hace ya. Exacto. Eh, sí, sí, sí puedo, pero tengo que calentar. Entonces Exacto. no. Mejor Muy ser humilde. Uf, no, me falta. muy O no me siento bien. preparado. La frustración viene, uno, de no entender eso, ¿sí? Y de, en realidad viene de tener muy poca autoobservación y muy poca autoconciencia propia, autoconciencia de tus límites, de tus fortalezas y de tus debilidades. ¿Sí? Y siento que aquí ya podemos empezar a hablar del tema de la frustración. Sí. ¿Estás entrenando por likes? ¿Estás entrenando por subir un reel? ¿Estás entrenando por satisfacer a tu audiencia? ¿O por mejorar tu proceso? ¿Mm? Yo en mi trayectoria, yo también empecé con unos 20 años así. En mi trayectoria, cuando todavía no aprendíamos, cuando aprendíamos las cosas de voz en voz, de vídeo en vídeo, no había nada, absolutamente nada, podíamos tardar 2 años, aunque a algunos le parezca una tontería, podíamos tardar 2 años en aprender a hacer un gato, un Kong, y ahora se aprende así, ¿sabes? Yo también, yo también, o sea, es verdad, no es mentira, o sea, la plancha la aprendíamos en la subida a muro al año y el conjo, el gato al segundo año, o sea, fijaos cómo empezamos nosotros, ¿sabes? Empezamos sin nada, o sea, pues en aquella época, pues el ser humano pues intenta todos los obstáculos que se encuentra, tanto físicos como mentales, intenta subsanarlos de alguna manera. Y muchos compañeros míos, y yo también, cuando sabes que hacías un salto, por ejemplo, de 7 pies, pero por ejemplo le añadías altura, como tú bien decías, y decías, ostras, que no lo puedo hacer, la frustración que te generabas a ti mismo, en plan, pero si puedo hacer 7 pies, si puedo hacer 8 pies, si puedo hacer 9, ¿por qué no me sale este que está con 2 metros de altura, que son 7 pies? Y te cabreabas contigo mismo, te frustrabas y gritabas, a ver si gritando, como en el vídeo que subí ayer de uno de los estorros, a ver si gritando te quitabas esa frustración, pero es que no funcionaba. No funcionaba, pero claro, no sabíamos qué herramientas usar para manejar la frustración. A mí me pasó lo mismo, mi primer gato, uy, yo me acuerdo la sensación de satisfacción y de logro que yo tuve, porque además yo entrenaba en la cancha de fútbol de la universidad y alrededor de la cancha había como una canaleta, una cañería, para donde pues, que el agua saliera por ahí y habían recogido como todas las losas y las habían apilado y para mí era una maravilla porque pues me habían hecho un módulo para mí y era de cemento, yo entrenaba en cemento y me acuerdo que fueron, no sé si un año, pero sí fue mucho tiempo de las manos, primero coordinar las manos y los pies, o sea, tener la movilidad y además yo mido 1,83 m y mis piernas miden 1 metro. Entonces, recoger todo esto era como, ¡ah! No quepo. Entonces, primero subir los pies, perderle el miedo a subir los pies y después entré cada vez más adelante, cada vez más adelante. Y tengo muy claro el recuerdo de cuando salió mi primer gato y es un recuerdo al cual yo recurro cuando necesito esa emoción de yo ya sé lo que se siente lograrlo, tengo que conectarme con esa emoción para que mis pensamientos se conecten con esa emoción, para que mi cuerpo se conecte con esa emoción y pueda superar esto. Eso es una herramienta súper útil. Y yo me acuerdo la sensación de haber puesto las manos
y haber pasado, yo estoy seguro que no fue el gato más bonito, pero salió. Y fue como, ¡ah! ¡Qué chimba! ¡La logré! ¡Vamos otra vez! Y no me acuerdo si el segundo salió, o el Eso, tercero tal vez no salió, tal vez salió el primero. ¿Mm? eso es lo bonito. Pero, por ejemplo, ahí aplica otra de esas máximas de los orígenes del parkour, que se la escuché a Dan Edwards cuando lo trajimos a Colombia hace 12 años para la certificación de ADAPT, y él nos contaba que esto es un dicho de los Yamakasi, y era el once is never, twice is clever, y three times is forever. Como la primera pudo ser suerte, la segunda ya le estás aplicando como el proceso cognitivo, metacognitivo de qué fue lo que hice para que saliera bien. Y repetirlo una tercera vez es ya afianzar ese conocimiento, tengo muy claro qué fue lo que hice. Yo a eso le agregué otros tres. Yo a eso digo que es la regla del 3 por 3. 3 de once is never. 3 de la primera fue suerte. ¿Mm? Las siguientes 3 de aplique ese proceso metacognitivo de ser consciente de todo lo que hizo, cómo salió, cómo despegó, cómo estuvo en el vuelo, cómo llegó, cómo lo terminó. ¿Mm? Y las tres últimas son ya de afianza ese conocimiento, o sea, atención plena, mindfulness aplicado aquí y ahora, súper consciente de qué fue lo que Eso hizo. Calidad antes que cantidad. Entonces, nosotros que somos de una generación, yo digo no, tercera, cuarta generación del parkour y que fuimos autodidactas. ¿Mm? Yo aquí en Bogotá había muy pocos grupos de parkour en esa época, dos muy reconocidos en ese momento, Familia Aire y Le Chats, y con Le Chats yo entrené 4 o 5 veces tal vez y eran entrenamientos cada 15 días, pero el resto era yo solo viendo videos de YouTube y salga y hágale. ya, ya. Ya ahora uno enseña a un gato en una clase eh, así porque uno ya sabe lo que hay que corregir, ¿m? Lo que hay que entender. El gato tiene de por sí, hablemos del gato y del miedo otra vez. Un gato porque cuesta tanto. ¿M? Porque es que el gato, tú que sabes más de fisio que yo, pero un poco este análisis biomecánico, en el gato casi que la cadera tiene que quedar a la altura o un poco más arriba que la cabeza. Mm. Más Y que la, hay un miedo más que la cabeza de los hombros. de los hombros y un miedo innato del ser humano, o más que un miedo, un mecanismo innato que tenemos es proteger el rostro, Exacto. porque es que esto es tu Mm. personalidad, esto eres tú. Ojo, no sabía por qué era. Yo no sentía eso que acabas de decir, que el rostro tendemos a protegerlo. Pero no sabía por qué. O sea, no es un órgano. Justo lo estaba pensando esta semana. O sea, el corazón es un órgano vital, el cerebro es un órgano vital, pero el rostro. O sea, sí, vale, Sí, como sí. para respirar y para comer, que son importantísimos, pero no lo había pensado que es también parte de tu personalidad. Ojo, ojo, Los 5 sentidos están acá. también, también es verdad. Visión, escucha, olfato, sabor y la cara tiene piel. Este es el quinto, el otro sentido. Mm, Y si nos Ostras, ponemos eh, esotéricos, aquí está el tercer ojo, aquí está el séptimo chakra. ojo, La cara es tu personalidad, eres tú. ¿Mm? Por eso la gente que se modifica la cara, pues, ¿mm? Por eso las cirugías plásticas, que no son por un tema de, de salud, sino son por vanidad, ojo. con todo respeto, ¿eh? Pero para mí hay un componente psicológico muy profundo que hay que trabajarse. ¿Por qué te quieres modificar tu cara? ¿Qué es lo que no te gusta de ti? Ojo, ¿verdad? ¿Mm? Muy buena, ¿eh? ¿Qué es lo que no te gusta de tu cuerpo? ¿Mm? Todo empieza por la aceptación. ¿Mm? Exacto. Entonces, el gato cuesta, de pronto biomecánicamente, no tanto, psicológicamente, porque es que me estoy yendo de cara contra el mundo y tengo que tener la capacidad de reaccionar tan rápido que mis manos se quiten y mis pies y mi cadera pasen adelante y yo no me reviente. ¿Mm? Exacto. Entonces,
esa sobrecarga progresiva con el miedo está ahí. ¿Mm? Primero haga gatos en el piso y acostúmbrese a sentir ese, uy, me voy hacia adelante, pero logro frenarme. ¿Eh? Y con el tiempo le agregamos altura, le agregamos distancia. ¿Eh? Entonces, aquí ya hemos dado varios tips de cómo ir manejando el miedo, sobrecarga progresiva, autoevaluación, autoobservación y autoobservación honesta. ¿Eh? Luego al final ¿Sí? lo recapitulamos todos. Humildad. Entonces, vamos por ahí. Muy interesante porque yo quiero aportar a todo esto que estás diciendo, que todo esto no es solo, mucha gente tiene todavía estereotipos o estigmas sociales a los psicólogos, como que se inventan las cosas, que son cosas inventadas, que son cosas irreales. Mi abuelo en paz descanse lo pensaba, pero bueno, es cultura aparte. Quiero, por ejemplo, recalcar que todo esto tiene un fundamento, no es cosa inventada, no es un gurú, no es nada, es ciencia. Lo que pasa es que la ciencia de la psicología sí que es verdad que es más cualitativa, porque es mucho más difícil de cuantificar el cerebro, el sistema nervioso, mucho más difícil, pero eso no quiere decir que no saquemos conocimientos fiables. Por ejemplo, cuando tú has dicho la experiencia que tuviste con el primer Kong que hiciste, el primer gato, ¿vale? Esa alegría que te generó, ¿vale? Como has dicho al principio, te generó primero una emoción, ¿vale? La emoción sería, lo que hemos dicho, el cambio fisiológico, bioquímico en tu cuerpo. Y a raíz de ahí sientes como la parte más subjetiva o mezclar la emoción con raciocinio, ¿vale? Pero lo ha desencadenado unas hormonas, lo han desencadenado algo físico. Entonces, si tú cuando más adelante quieras rescatar esa emoción, ¿vale? Lo puedes hacer, porque como el cuerpo tiene memoria, por así decirlo, tú puedes buscar de nuevo dentro de ti esa sensación. Entonces, cuando tú la encuentres, de recordar esa emoción que sentiste en el gato, primer con que hiciste y demás, al final, esa búsqueda interna, aunque parezca que no estás haciendo nada, estás estimulando otra vez esa segregación de esas hormonas. O sea, tú mismo estás induciéndote un cambio bioquímico, que eso va a hacer que luego se te produzca el sentimiento y tu rendimiento se acorde. Entonces, la psicología es real, por supuesto que sí, y tiene su explicación, y aquí Sebastián lo está diciendo, a través de emociones podemos hacer cambios físicos reales dentro de nuestras células que van a generar nuestro cambio en el pensamiento, y si nosotros tenemos un pensamiento positivo acorde con nuestra confianza, va a generar un retorno a la inversa. Va a generar otro tipo de sustancias que va a aumentar el rendimiento muscular, el rendimiento neuromuscular, los reflejos osteotendinosos, etcétera. Entonces, sí, son consejos mentales, sí, pero tienen su explicación y su fundamentación biológica. Mira que cuando yo empecé a estudiar psicología, una aclaración que nos dieron fue, la psicología es una disciplina, una ciencia que está parada en el cruce de caminos de 4 disciplinas distintas. Cuando uno analiza la historia de la psicología en parte es hija de la filosofía, Uh-huh. es hija de la medicina, tiene componentes de antropología y tiene componentes de sociología. La psicología un poco es la mezcla de esas 4. Porque En una frase, para no desviarnos mucho, ¿qué diferencia hay entre antropología y sociología? no soy antropólogo ni sociólogo, pero pues creo que podemos quedarnos con el nombre. La antropología es más como el estudio desde el ser humano, hasta donde yo tengo entendido, como ese estudio de antropos, del ser humano, eh, y como desde el ser humano hacia la sociedad lo entendería yo. Aquí puedo estar equivocándome bastante, ¿no? Y la sociología yo creo que es más las dinámicas sociales de ese ser en sociedad. La psicología es entender ese componente
de la psique, como lo llamaban los griegos, pues que nos hace un poco más evolucionados que otros animales. Porque no es Eh, solo, eh, porque no es solo del pensamiento, porque la conducta Ujú. también está ligada a la psique. Condicionada, Exacto. exactamente. Entonces mira que para esas personas que todavía creen que la psicología es una pseudociencia o que no tiene fundamento tan real porque es más cualitativa que cuantitativa, ahí es donde entran áreas de la psicología como la neuropsicología, que está basada en medicina, en neurología, en neuroanatomía. Entonces, algo que tú mencionabas ahorita es, a mí hubo un autor que me cambió la vida hace 5 años, 6 años. Se llama Alan Watkins. Él es un cardiólogo y neurólogo británico y escribió un libro que se llama Coherence, coherencia. Una de las herramientas que yo más uso es la respiración. Yo me he certificado como coach de trabajo de respiración, de breathwork, porque definitivamente todos los textos sagrados de todas las culturas y religiones en el mundo, por algo hablan de la respiración, por algo, por ejemplo, el hinduismo habla de que los grandes yogis pueden vivir del prana, del aire, y es porque sin aire no podemos vivir. Y hay una conexión neuronal, fisiológica, psicológica entre corazón, pulmones y, por lo menos, el cerebro reptil o lo que viene siendo cerebelo, hipotálamo, amígdalas y tallo cerebral. Vale. ¿Mm? Alan Watkins a mí me aclaró el enigma de que fue primero el huevo o la gallina, que es primero la emoción o el pensamiento. Y este hombre lo explica muy bien con un iceberg. Voy a ponerles la imagen porque la imagen vale la pena verla. En un iceberg sabemos que es más lo visible, es más lo invisible que lo visible, ¿no? Y este hombre, para mí, redujo esto in a nutshell, como se dice en inglés, lo redujo a una expresión muy simple. El iceberg de Alan Watkins nos propone lo siguiente, y es que nuestra psicología va acá. Lo visible son los resultados y el comportamiento. Ujú. Mis resultados dependen de mis comportamientos dependen de mi forma de pensar. Mi forma de pensar depende de mis sentimientos de mis emociones y mis emociones de mi fisiología. Ojo. Y aquí cuando hablamos de mi fisiología, estamos hablando de cómo funciona mi sistema nervioso autónomo, que está conectado con cómo funciona mi sistema cardíaco, que específicamente de nuestro sistema cardíaco estamos hablando de algo llamado variabilidad de la frecuencia cardíaca. Ese es el santo grial del rendimiento. Eso La es. variabilidad de frecuencia cardíaca es el santo grial del rendimiento, del equilibrio en la vida, de la homeostasis, de nuestra resiliencia, que es otro de los temas que queríamos tratar, variabilidad de frecuencia cardíaca. Entonces, cuando la psicología se junta con la medicina, pues surgen cosas muy bonitas. Entonces, este tema y lo que tú mencionabas, claro, yo por qué recurro a mi memoria, a la sensación que tuve cuando hice mi primer gato, porque yo sé que si yo me pongo en un aspecto fisiológico adecuado, que es el estado de coherencia, voy a poder evocar una emoción acorde a cómo mi cuerpo está funcionando. ¿Mm? Esa emoción, la sensación, la emoción relacionada al logro, que puede ser alegría, el sentimiento, logro, cumplir una meta, me va a llevar a pensar de esa manera. Yo sí puedo. Vamos, Sebastián. No está lejos el salto. Sí se puede. Me va a llevar a un comportamiento, a hacer el salto con mucha más confianza. Y un resultado, logré romper el salto. Logré breaking the jump. Exacto. ¿Mm? Me devuelvo un poquito en algo que acabo de decir. Sí. Si esas emociones, esos sentimientos y esos pensamientos están todos alineados, el resultado va a ser inevitablemente favorable. ¿Mm? Ponerse en un estado de coherencia y hacer que mi cuerpo esté en un estado de coherencia es como abonar la tierra. ¿Mm? Mi cerebro, mi cuerpo, no se le va a poder pegar un pensamiento negativo, pues porque el
terreno, la tierra en la que yo quiero sembrar ese pensamiento negativo, pues no se va a dar, porque yo a esta tierra la aboné y le puse el abono necesario para que no se le pegue. Es como, Exacto. no sé, le llega una plaga y no, un pensamiento negativo, uy, no voy a poder, no pega. No, Aparece, pero yo puedo fácilmente hacerle como, ay, sale de sí, acá. Pero si mi estado fisiológico, si mi cuerpo no está en un estado de coherencia, tengo un desequilibrio en mi sistema nervioso simpático, ¿m? Muy fácilmente voy a poder crear estados emocionales negativos o desfavorables que me van a generar sentimientos desfavorables, duda, pereza, falta de motivación, eh, frustración, que me van a llevar a pensar, no puedo, no, hoy no estoy listo, no, hoy estoy cansado. eso pasa, eso pasa en todos los ámbitos del cuerpo humano, no solo en el mental. O sea, nosotros tenemos un sistema inmunológico que si tú lo tienes bien preparado, todo el rato nosotros, y más que vivimos en la ciudad, estamos expuestos a virus, a infecciones, a contaminación. Pero claro, es lo que dices tú, si tú tienes un terreno bien abonado, da igual lo que venga, lo vas a rechazar. Pues con la mente pasa lo mismo. Y Beto te dice que si puedes ampliar lo del estado de coherencia, si lo puedes ampliar un poco más. Dale, antes de coherencia, voy a darles otro tip, otro dato interesante. Bueno, va relacionado con el estado de coherencia. El estado de coherencia, ¿qué es? Es cuando mi sistema nervioso simpático y parasimpático, que son los dos que forman el sistema nervioso autónomo, están en equilibrio. ¿Y en equilibrio a qué me refiero? A que yo puedo pisar el acelerador simpático o el freno parasimpático sin ningún problema. ¿Mm? Hay formas de medir eso. Yo utilizo unos aparaticos muy especiales que se conectan a la oreja o al dedo y miden a través del corazón la variabilidad de la frecuencia cardíaca y cuando uno interpreta esa gráfica uno se da cuenta si la persona es más ansiosa o más aletargada. Eso es una maravilla. Un poco bajo esa tecnología es cómo funciona un polígrafo, un detector de mentiras. El estado de coherencia es cuando yo puedo estar, es un estado de, piensen en un semáforo. Rojo sería parasimpático, completamente quieto, como después de comer, el cuerpo está más en un estado de digestión, de relajación, De regeneración y recuperación de tejidos. Exactamente. Y un estado simpático, es que el nombre lo dice, simpático, no sé si en España aplica el mismo concepto, pero una persona simpática es una persona alegre, dicharachera, que invita en una fiesta es el que invita a bailar, el que reparte el trago, el que hace los chistes. Simpático, semáforo en Vale. verde. No lo había visto de esa manera. Parasimpático, para el simpático. ¿Mm? Muy bien, muy bien. El estado de coherencia es el semáforo en amarillo. Estoy listo para arrancar como estoy listo para frenar. ¿Mm? Y tiene que haber un equilibrio de Muy esos bien. dos. Porque en el día a día tenemos momentos de activación, tenemos momentos de desactivación. Y muchos de esos a veces suceden de manera inconsciente. O sea, no estamos conscientes de que podemos estar. ¿Por qué será que me siento ansioso? La respiración es la mejor forma de empezar a regular todo eso. Entonces, el estado de coherencia, incluso me gusta la definición que está aquí en la cajita del Emway, porque dice que el estado de coherencia me permite transformar el estrés de un estrés positivo, de un estrés negativo a un estrés positivo. El estrés no es bueno ni malo. El estrés es una respuesta fisiológica, psicológica a supervivencia. El estado de coherencia me permite aumentar mis niveles de energía, mejorar mi claridad mental, mejorar mi rendimiento. Entonces es un estado donde, miren por ejemplo acá lo que explican esto es, transforma la respuesta fisiológica de situaciones estresantes a rápidamente entrar en un balance de mente, cuerpo y emociones. Empodera cambios de comportamientos que uno quiera hacer. En un estado de coherencia estoy mucho más abierto y perceptivo a nuevas cosas, a dejar hábitos negativos, hábitos desfavorables y adoptar unos nuevos. Importante, ¿eh? Me vuelvo menos reactivo, pienso con más claridad, tomo mejores decisiones y mejores decisiones en estados cuando estoy bajo presión. Todo el mundo haciendo un salto en un RT. Y usted quiere pero no quiere
pero está la presión social. ¿Ah? Y si su psicología y su personalidad no es como tan fuerte y su autoestima depende un poco de la validación exterior y va a saltar, pero no está tan seguro, adivine cuál es el resultado. ¿Mm? No, Entonces, papeletas para que ¿listo? salga. Exactamente. Y el estado de coherencia mejora la salud, la resiliencia física y psicológica, ¿eh? El bienestar, porque ¿qué es la resiliencia? La capacidad que tengo de pararme una y otra vez, como dice el proverbio japonés, si te caes 7 veces, levántate 8. ¿Eh? La resiliencia es esa capacidad también que tengo de autoaprendizaje y de aprender de mi error. Entonces, el estado de coherencia es ese estado de equilibrio en el sistema nervioso La autónomo. resiliencia, Entonces, dime. la resiliencia que sería. La capacidad que tengo de sobreponerme a las dificultades, ¿m? Y de aprender de ello. ¿M? Vale. O sea, ser resiliente es un poco también como sinónimo de ser perseverante, ¿eh? Mm. de, sí, me he caído 1000 veces, pero pues es parte de mi proceso de aprendizaje, pues aquí sigo y dele que dele, dele que dele, dele que dele, pero también ser resiliente es estar en la capacidad de aprender de las situaciones, como tener una eh, definición de la Real Academia: capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación No, adverso. ¿Mm? queremos algo que se entienda. Sí, o sea, Pero es la capacidad que tengo de adaptarme sí, a situaciones de estrés, ¿eh? Y salir airoso de ellas. El parkour nos ponemos en situaciones de estrés. ¿Eh? pero has dicho también que se relaciona con la perseverancia. ¿Cómo, Claro, cómo no lo confundo de la obsesión? buena pregunta. Ah, Si se te ocurre. creo que es bien subjetivo. Creo que requiere un estado de madurez psicológica y emocional que depende ya de cada uno, pero podemos ayudarnos por palabras de grandes sabios. Hacer lo mismo una y otra vez y tener el mismo resultado es locura o estupidez. Claro, claro, ¿Mm? porque cuando te pones a hacer, cuando te pones a hacer un salto de precisión y dices, va, yo soy constante, yo no me rindo, no, nunca me rindo, no, never, como era, never forgive up. Venga, va. ¿Hasta qué punto es sensato? ¿Hasta qué punto no es sensato? ¿Hasta qué punto es lógico? Yo creo que es encontrar ese fino equilibrio. Por ejemplo, yo esta mañana quería hacer mi entrenamiento de Hyrox, que yo programé, pero anoche me acosté a la medianoche y me levanté a las 5 de la mañana. No dormí bien. Disciplinado, disciplinado soy, todos los días, pero también escucho a mi cuerpo Eso es. y tengo aparatos que me dicen cómo está mi cuerpo. Entonces yo digo como perseverar es, ok, hoy no entreno y más bien le doy a mi cuerpo chance de recuperarse bien. Obsesión sería, es que tengo que entrenar sí o sí, y así no me sienta bien, pero es que si no entreno, no voy a ser fuerte. Es que si no lo hago, ¿qué van a pensar de mí? Y fijo, ahí es cuando te lesionas. Exacto, ¿Mm? exacto. O duras 3, 4 días en cama porque tu sistema inmunológico se deprime y te ganas una gripe. También. Es un tema de, miren, para mí en psicología, esto lo aprendí en la especialización y me gustaba mucho como un profesor decía, en psicología y en la psicología del deporte le aprendí que tenemos un parqueadero mental. A ver. El parqueadero mental es porque tenemos muchos autos. ¿Mm? Ajá. Autoestima, autoconcepto, autohabla. ¿Mm? No me lo esperaba, no me lo esperaba. ¿Mm? Eh, autoestima, autohabla, autoconcepto, autoeficacia, autoimagen. Pero el auto más importante, ¿eh? El Lamborghini de esos autos, el que uno más tiene que trabajar, es la autoobservación. Si yo no trabajo mi autoobservación, mi tercer ojo, mi ojo que todo lo ve, Súper importante. no tengo nada. Si yo no estoy en la capacidad de observarme a mí mismo y de reconocer entre estoy siendo obsesivo a estoy siendo perseverante y resiliente,
estoy jodido. Exacto, exacto. ¿Mm? Si yo no tengo autoobservación, tomando otros de los temas que teníamos nosotros para hablar, Mm, no voy a ser capaz de lidiar con esa presión social y la comparación con los otros, que eso ya es. no solamente es en físico, en un entrenamiento, en un jam, en un RT, sino a través de las redes sociales. ¿Mm? Si yo no tengo capacidad de autoobservación, no tengo capacidad de autoevaluación consciente. Entonces, Eso, puedo obsesionarme con un salto, pero me puedo obsesionar de una manera más inteligente. eso. No lo he logrado. Pártalo en pedacitos. Mire qué es lo que le falta y si le falta mejorar la carrera, si le falta mejorar la explosividad, si le falta mejorar la confianza en el aire o la recepción, pues mire qué es lo que le falta por mejorar, reduzca el salto, sobrecarga progresiva con el miedo y va desbloqueando de a poquitos. ¿Mm? Esa es otra, esa es otra duda que pregunta mucho la gente. ¿Cómo puedo aumentar mi confianza? Uf, la confianza se alimenta de muchas cosas. ¿Mm? Pero ese es uno de los autos, la autoconfianza. Número uno, vuélquenla hacia ustedes mismos. ¿Mm? Tu confianza no depende de los tenis que uses, de la ropa que te pones. Empiece por usted. Vuelque la mirada hacia usted. Hay, ¿Ah? hay veces que se ha usado esta estrategia. Va, si le tiras tú, le tiro yo. Sí, ayuda porque eso motiva. ¿Mm? ¿Mm? Eso motiva. ¿Mm? Pero pues también hay que entender que le tiras tú, le tiro yo, pero de pronto tú tienes unas fortalezas que yo no y yo tengo unas que tú Es, no. Eso puede ser una muy buena herramienta para ayudarnos a impulsarnos entre nosotros. ¿Mm? Y es muy útil. Mira que eso es un gran ejemplo de que el parkour se ejecuta en la individualidad, pero se practica en lo grupal. ¿Ah? es, El, el salto finalmente lo estás haciendo tú exacto. solo. El movimiento, la pirueta, lo estás haciendo tú solo. ¿Ah? El resultado depende enteramente de ti. Pero tener amigos te motiva, te da moral, como le dicen aquí en Colombia. ¿Ah? Entonces, ok, y eso puede ayudar, porque en ese momento, claro, le tiras tú, le tiro yo, y estamos en un momento donde hay euforia, donde qué emoción es la que tenemos, alegría, euforia, uff, la estoy pasando bueno. Mentalmente, el iceberg está propiciando ese comportamiento. Y por eso en una RT es probable que mucha gente logre hacer cosas que no había hecho antes. Como una persona en una competencia pueda sacar un nuevo peso, un nuevo PR. ¿Mm? Y Dame un segundito. sí, sí, Esto es aquí atrás. Es por detrás. Ya, listo. Ya, perdón. Entonces, no te preocupes. eh, eh, así es como funciona esto. Entonces, obsesionarse es hacer el mismo y no tener el mismo resultado y entonces me molesto o como ustedes dicen me encabrono y no me sale y grito y puteo y algo estás haciendo mal. Y esa Claro, emoción, entrar en ese estado, lo que entrar en ese estado, ¿qué consecuencias negativas tiene? A ver si con esto podemos arrojar todo un poquito de luz a la gente que usa esta estrategia mental sin querer. de de enfadarse y creer que por el enfado le va a salir, puede que le salga así porque el enfado, la ira, es una emoción muy potente. Ah, La ira por lo general se representa como fuego. ¿Mm? El problema de hacerlo con ira es que en ese momento podemos dejar de ser conscientes del miedo que de cierta manera nos está tratando de proteger un poquito. Y hacerlo con ira, con rabia, me va a nublar mi pensamiento, no me va a dejar pensar con claridad. Y puede que tome riesgos innecesarios o riesgos no calculados. ¿Mm? que son dos distintos, ¿eh? Son dos distintos. Claro. ¿Mm? Hay que aprender a, miren, de las frases
que a mí más de las escenas que más me ha gustado del universo cinematográfico de Marvel hasta cuando fue bueno, que fue hasta Endgame. Sí, sí. De Endgame para acá son contadas con el dedo de una mano las producciones buenas. Sí. A mí me fascinó, yo soy fan de Batman, soy fan de todos los superhéroes, Batman es mi favorito, pero un superhéroe que para mí muestra una evolución cinematográfica, su evolución psicológica en las películas ha sido Hulk. Y me encantó la escena de Avengers, cuando él llega en la moto y que le dicen como, bueno, Doctor Banner, creo que necesitamos que se ponga de mal genio. Ese es mi secreto, capitán. Siempre estoy de mal genio. Cuando Bruce Banner empezó a hacer las paces con Hulk, empezó a controlarlo y no que lo controlara. Ok, tienes ira. ¿Qué Hulk eres? ¿El Hulk de 2002 de Ang Lee? ¿Hulk Smash? Sí. ¿O eres el Hulk de Mark Ruffalo? ¿Eh? ¿O el Hulk de al final de Edward Norton, que aprende con respiración? Revisen la escena final de Hulk de Edward Norton, con respiración y con un monitor cardíaco, y se le ponen los ojos verdes. Aprendió a controlar su ira. Ojo. La volvió una fuente de poder. Él controla su ira, no su ira lo controla a él. Desde un estado de coherencia, yo puedo controlar mi ira y canalizarla hacia un objetivo. Exacto. Para poder tener conciencia de realidad, hay que estar siempre en el semáforo naranja. Eso sería lo ideal. Ajá, Porque de ahí exactamente. tirar al rojo y al verde. Pero si estamos en el verde de partida o en el rojo, no tenemos capacidad de cambiar. Porque, Nada, absolutamente nada. Porque tú eres el que controla el carro o el carro te controla a ti. ¿Eh? Entonces, cuando Hulk logra hacer eso, por eso me encanta esa escena, porque es que ese es mi secreto. Siempre estoy bravo, siempre estoy de mal genio. Y me encanta esa escena como muestran cómo conscientemente se empieza a transformar la mano, ¡pum! sí, sí. Y sale Hulk y uno dice como, Mola wow. mucho, ¿Ah? mola mucho. ¿Cuál es el grado máximo de evolución de Hulk? El Doctor Hulk. ¿Ah? Exacto. Ya el que aparece en She-Hulk. Asco de serie, solo la rescata el Doctor Hulk y el cameo de Daredevil. Pero el Doctor Hulk ya es la integración de su sombra, la integración de su ira. ¿Eh? Es Bruce Banner consciente de que es Hulk y ya no pelea con eso. Exacto. Entonces la ira funciona, la tristeza funciona. ¿Cuántos no entrenamos parkour porque nos terminó una novia? ¿Eh? ¿Cuántos no entrenamos con el corazón dolido, hecho pedazos y era lo único que nos sacaba de ahí? Sí, el dolor, la tristeza, si yo los aprendo a canalizar, me sirven. ¿Eh? Y el deporte tiene esa característica bonita, pero para yo lograr canalizarlos, transformarlos y llevarlos a ese punto, tengo que tener autoobservación, autoconciencia. ¿Eh? Sí, sí. Entonces, me puedo obsesionar con un salto, ok, pero obsesiónese bien, Exacto. diríjalo bien, ¿eh? Cójalo y canalícelo. Listo, quiero sacar este salto, ok. Una de las grandes estrategias psicológicas, póngase una meta. Y uno de los mejores protocolos de establecimiento de metas es el SMART. Específicos, medibles, asequibles, realistas y con una medida de tiempo. ¿Mm? Listo, quiero hacer, no sé, una precisión de 2 metros o 1,5 metros a un tubo. Entonces, esa precisión empiezo a trabajar. Me voy a poner una meta. La quiero sacar en 2 meses, un mes. Me hago una evaluación inicial, ¿Mm? Física y psicológica. Estoy saltando con confianza, no estoy saltando con confianza, me falta. Jueguen con esa barrita de la confianza. ¿Cuánto es confianza, cuánto es miedo? ¿Mm? Y hágalo. Ahí sí, como dicen
en inglés. Train smart, not hard. Haga un entrenamiento inteligente, no más duro. O sea, no darse más duro, estás logrando cosas. ¿Ah? Entonces, en ese sentido, empiezo a trabajar en eso, trabajar en eso, trabajar en eso. ¿Mm? Y otra cosita que me faltaba que está relacionada también con el estado de coherencia, y esto es otra idea para, por si alguien quiere hacer ese estudio en algún momento. Es mi hipótesis. A medida que la confianza aumenta en mis habilidades y a medida que la autoeficacia aumenta, la percepción del salto cambia. ¿Cuál es la diferencia entre una sensación y una percepción? La sensación es objetiva, la percepción es subjetiva. Si yo le doy una palmada y medimos la fuerza de la palmada, no sé cuál es la medida de fuerza de un golpe, pero no sé, Newton. 100 libras por, Libra. por centímetro cuadrado. ¿Eh? Y yo le doy una palmada de 100 libras por centímetro cuadrado a un caballo y le doy la misma palmada a un bebé, es el mismo estímulo. Para el caballo es como, para el bebé va a llorar porque le dolió. El salto es el mismo, 2 metros, 3 metros, 5 metros. La percepción cambia. Exacto. Lo digo por experiencia propia. Uno se para en el salto y hay un momento que es donde yo siento que se hace ese clic, que uno ve el salto más cerca, que es como si hiciera esto el hueco. Exacto. De un momento a otro, uno dice como, uy, y uno lo hace, conecta el salto, uno break the jump, rompe el salto, y uno dice, no estaba tan lejos como yo esperaba, porque acá cambió la visión. La percepción tiene que ver con los lentes con los que vemos las cosas. Y ese lente también es un lente interno. Entonces, si lo veo muy lejos, no estoy preparado. Me falta trabajo interno. Exacto. Cuando ya lo veo cerca es porque ya algo adentro hizo clic y esa confianza subió lo suficiente para yo poder tomar ese riesgo con las garantías de que lo voy a mitigar al máximo y voy a salir airoso de esa situación. Eso es súper importante, lo que ha estado diciendo Sergio antes. Hay que trabajar nuestro parqueo mental, nuestro parking mental, los autos, sobre todo la autoobservación. Antes que la autoconfianza, por ejemplo, está la autoobservación, es súper importante. ¿Quieres mejorar tu parte mental? Pues yo no lo sabía, yo le preguntaba a mis amigos, ¿cómo mejor? Vale, sí, mejoro precis saltando, pero ¿cómo mejorar la parte mental? Pues aquí estamos dando muchos consejos de cómo trabajar la parte mental y uno de ellos, muy importante, es trabajar tus autos. Sí, empezar por, primero de todo, por la autoobservación, súper importante. Y de ahí viene la duda que le digo yo por el síndrome de, como dice un psicólogo que le llama así, síndrome de apresuramiento que hay hoy en día en la sociedad. ¿Cómo desbloqueo cómo desbloqueo un salto? ¿Cómo supero el breaking the jump? O sea, ¿cuándo sabes si el salto es difícil y te está costando y debes seguir intentándolo o cuándo debes parar? Esto es metodología de Stefan Vigrux. ¿Mm? Claro, es que sacó todo, no me acuerdo si fue un vídeo, pero sacó un todo documento hablando sobre el breaking the jump y lo pone en varios de sus libros, o sea. Estefan, cuando vino aquí a Colombia y nos hizo el seminario, una parte del seminario era Breaking the Jump. Y Estefan nos decía, hay varias etapas para eso. Número uno, the call of the jump, el llamado del salto. Una cosa, ¿tú estás de acuerdo desde el punto, porque Estefan, que yo sepa, no era psicólogo? ¿Tú desde la psicología estás de acuerdo con la metodología que Estefan elaboró? No sé de qué fuentes, pero... Mucho de lo de Estefan fue lo que David Bell hizo con él, ¿no? ¿Mm? Que en algunas cosas, digamos, también es que las metodologías de entrenamiento también dependen y calan con la persona. Por ejemplo, no todo el mundo le gusta CrossFit. Exacto. Y al que le gusta CrossFit le apasiona. No todo el mundo le gusta ir al gimnasio, pero al que le gusta le apasiona. Porque cada metodología de entrenamiento también va con el tipo de personalidad de la persona. La metodología de David Bell era una metodología
muy espartana, muy levantarlo a las 3 de la mañana y 24 horas de entrenamiento, o si falló el salto, vuelve y repita desde ceros. Bueno, era muy, muy vieja escuela en el sentido de, upa, o sea, duro. Claro, Pero ¿qué cosas tienen Estefan, sentido, qué cosas no tienen sentido? sí, hay unas cosas que ya si uno lo ve desde la óptica de la ciencia, del deporte y eso, uno dice como, pues, estás generando más daño que progreso. Mentalmente, si la persona no es mentalmente fuerte, lo vas a desbaratar. ¿M? Vale, Pero vale. Estefan, por ejemplo, decía, lo primero es el llamado del salto. Usted va por la calle, usted ve el salto y usted dice, me llamó, me dijo hola, es la chica linda que te saluda. Y uno dice como, ¿fue a mí? Por Dios. Luego viene, a ver si me acuerdo porque hace rato no repaso eso, pero es el llamado del salto y luego viene enfrentar el salto. ¿Mm? Es mirar el salto y es decir como, ok, ¿m? Hacer ese proceso de autoevaluación de decir como, ¿qué tan preparado? Confianza versus miedo, tengo ahí, Termómetro, y empieza a enfrentarlo, recordar el y empieza a enfrentarlo. Yo me acuerdo que yo me puse un salto, justamente un salto de precisión a un tubo, no la logré en ese momento en el seminario y sigue siendo tarea pendiente después de muchos años, eso, todos. porque tengo que volver a ese sitio, es un sitio donde ya no frecuento tanto, pero Estefan también sirvió y la lección para mí fue, de pronto fue más mi ego queriendo hacerlo y eh, como querer lucirme frente a Estefan, pero también la lección fue, de pronto te pusiste una meta muy lejana, Exacto. empiece con algo más cerquita. ¿Mm? Entonces, todo se reduce a sobrecarga progresiva de los miedos, a autoconciencia, a autoobservación, ¿eh? Y enfocarnos más en el proceso propio. Para mí el parkour es un proceso muy, muy, muy personal. O sea, sí, a nivel competencia, FIC y eso puede ser más, más, claro, a nivel competencia sí digamos que hay como unos estándares de lo que queremos medir, pero si no somos atletas de alto rendimiento de parkour, si no estamos compitiendo a nivel de alto rendimiento, si no somos Storror y no vivimos de nuestras redes sociales haciendo parkour, pues cojámoslo con calma. O sea, cojámoslo disfrutémonos el viaje, cojámoslo más como un camino y un proceso de auto evolución, de crecimiento interior, más que una carga impuesta que es que tengo que ser bueno, porque el resto es bueno, ¿no? A mí me pasó con el parkour. Yo tuve que aprender y el parkour me enseñó a dejar de compararme con las personas, a dejar de compararme con que es que este es mejor, es que este no sé qué. Y cuando yo empecé a autoobservarme y empecé también a observar a los otros, pues claro, como un pelado de 20 años no va a ser mejor que yo cuando ya tenía 23, si el pelado empezó entrenando parkour cuando estaba en el colegio, salía al mediodía y entrenaba desde la 1 hasta las 8 de la noche, y yo empecé entrenando en la universidad, yo tenía que entrenar en los huecos de clases cuando podía, era muy disciplinado, sigo siéndolo, pero pues no podía dedicarle 7 horas diarias al parkour. ¿Mm? Yo empecé ya de 20 años, un lóbulo frontal, prefrontal casi ya completamente madurado, una evaluación de riesgos un poco como, ey, 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 ey. O sea, está en la altura que yo no hago flips, No, no, o sea, no hago ni un backflip ni un front yo flip. tampoco. ¿Eh? Y no me estreso por eso, porque tengo otras cosas. Listo, no hago un backflip y un front flip, pero estoy feliz con que mi peso muerto es de 320 libras. Eso me tiene contento. ¿Mm? O sea, es empezar también a quererse uno mismo y aceptarse con lo positivo y con lo negativo, con las fortalezas, con las debilidades. Y lo bonito de este camino es que pues tenemos toda la vida para seguir evolucionando. Eso, Entonces, ¿para qué nos vamos a dar palo? eso es, eso. Ay, que por los likes le deberían importar esa estorro. ¿Mm? A ellos sí les deberían importar porque ellos sí les pagan y les patrocinan y todo el rollo. ¿A quién le deberían importar los likes? A los atletas de Red Bull que tiene de parkour. A ellos sí que les importe. Al resto de nosotros, más chévere compartir
compartir el proceso, compartir cómo vamos creciendo con esta disciplina o con la disciplina que sea y disfrutarnos el camino. O sea, Hasta cierto punto, yo opino igual que tú, pero hasta cierto punto, creo que corrígeme si me equivoco, creo que comentábamos fuera de cámaras que, que la búsqueda de una validación externa es algo natural del ser humano, ¿no? sí, es natural. Buscamos siempre validación externa. Bueno, en un principio buscamos validación externa de quién, de papá y mamá. ¿Mm? Porque son nuestros primeros, diría el psicoanálisis, objetos de amor. ¿Mm? Qué bien suena. Sí, pero con el tiempo, igual que las edades del parkour, yo tengo que evolucionar de la edad de la raíz al fuego, al agua, al viento. ¿Mm? Tengo que pasar de buscar la validación externa a entender que la validación más importante viene de adentro. Claro, mi entorno me va a ayudar a eso. ¿Mm? Pero tampoco descartar la validación externa por completo. Claro, no es descartarla por completo, es necesaria. Claro, nos sube la autoestima, nos sube la confianza, chévere, pero que la validación externa sea un complemento a tu validación interna. ¿Ah? Recordar, No un suplemento. no Por iros, hablar como no de... iros a los extremos, ni al verde del semáforo ni al rojo. Lo mejor es el naranja. Desde ahí podemos Exactamente. y controlar todo. Ujú. Entonces, en ese sentido es encontrar ese equilibrio en esas cosas. ¿Mm? Cuando se encuentre ese equilibrio, volviendo a nuestro tema, no me voy a lesionar, voy a disfrutar mejor mi práctica, voy a poder entrenar más. A veces queremos darnos palo, 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 y ahí es donde nos lesionamos. Es mejor, tenemos picos de entrenamiento, picos de descarga, picos de carga, picos de descarga, un momento donde podemos estar más plano, pero pues no voy a buscar lastimarme. Exacto. ¿Mm? Luego otro tema importante que íbamos a hablar es cómo prevenir las lesiones desde la psicología, que es justo, lo hemos estado hablando durante todo el directo, en verdad. Hemos estado diciéndolo todo con todos los consejos para controlar el miedo, para aumentar la confianza, para cómo manejar la frustración, la autoobservación, hemos dicho que es súper importante. Ahí hemos estado abarcando todo lo que es la prevención de las lesiones de la psicología, muy importante, aunque no sea mi rama, haberte invitado porque yo me dedico al estudio de las lesiones en el parkour y es una rama súper importante. La psicología es clave para prevenir lesiones. Así que vamos a pasar al siguiente punto, si te parece, que teníamos ordenado y era cómo recuperarse psicológicamente de una lesión, porque esto va acorde con lo que decía Areli hace un momento, que tú cuando te lesionas y cuando tú sufres una lesión, tu cabeza ya empieza a segregar unas sustancias, unas hormonas que ya te hacen pensar pensamientos más o menos son conscientes, pero a la vez son involuntarios. Yo lo, yo lo, yo lo, yo hago el símil de que tú controlas cuando te va a salir un gas, un pedo en el culo. No sé cómo se le dice allí, ¿se dice pedo? Sí, igual. Vale, Miguel, voy alistándome para salir, pero sigo conectado, ¿ok? sí. Pues yo lo hago el símil. ¿Tú controlas cuando te sale un pedo por el culo? No. ¿Tú controlas cuando te sale un eructo? Te viene cuando te viene. Pues aquí pasa más o menos lo mismo. O sea, cuando tú te lesionas, se produce, empiezan a segregarse unas sustancias y empiezan a aparecer unos pensamientos que son conscientes pero involuntarios. ¿Por qué me ha pasado esto a mí? Porque qué es lo que tengo, seguro que ya no me recupero, esto seguro que no es nada, o sea, un montón de pensamientos que te preocupan. ¿Qué explicación tienen esos pensamientos? Mira, yo por ejemplo, la única lesión que he tenido eh, fue un esguince grado 2 en el tobillo izquierdo. ¿Mm? Mm, En realidad fue una lesión recurrente porque la tuve primero en un sitio donde no me pude atender bien. Estaba yo como en
en el campo haciendo mis primeras prácticas de psicología y me volvió a repetir en ese mismo tobillo. Claro, la primera vez no me recuperé de la manera adecuada, la segunda vez entonces sí ya pude ir a fisioterapia, a urgencias, todo el cuento, me logré recuperar mejor, pero por ejemplo, físicamente yo sentía como un hormigueo en el tobillo. ¿Sí? Yo sentía como hormigueo en el tobillo, como que de esta manera el tobillo estoy preparado 100%. Entonces sentía así como un poquito esa incomodidad. Segundo, mentalmente yo todavía me sentía como que sentía el tobillo más débil, como que sentía el pie más débil, como que entonces ahí es cuando la fisioterapia y la psicología van de la mano, ¿eh? Que es como esa sobrecarga progresiva. Sí. Empecé a hacer ejercicios de equilibrio, me acuerdo que durante esa época practiqué mucho equilibrio, entonces jugaba mucho a si logro aguantar 10 segundos en el pie derecho, 10 segundos en el izquierdo, y hasta Sí. cuando lograra que los dos hacían lo mismo, continuaba al siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Entonces, eh, también es un tema de ir siendo consciente de cómo vas mejorando y de celebrarte tus pequeñas victorias, de celebrar esas pequeñas victorias de tu recuperación. Entonces, por ejemplo, listo, ya logré sostener el equilibrio 1 minuto, ¿m? Ya logré sostener el equilibrio 2 minutos, ya logré hacer tal salto y empezar a ser también muy consciente de las sensaciones corporales, de cómo mi cuerpo se está sintiendo. Entonces, Mm. una recuperación psicológica de una lesión es, uno, también como entender las causas de la lesión, casi que también se pasa como por un proceso de duelo. ¿M? Eso. Entonces, lo primero en un duelo es pues aceptarlo. ¿M? Pero ¿cómo No, es ese duelo cuando sufrimos una lesión? Para que la gente sepa reconocer que esos pensamientos que vienen de esa fase de duelo y así poder comprenderlos y recibirlos en vez de afrontarlos, confrontarlos. lo primero sería, bueno, el duelo primero tiene una fase de negación, como de me lesioné, entonces negar la lesión, no, yo estoy bien, eso no me pasó Y nada, sigues. o como tratar de, sí, como de, es que yo sigo la obsesión. ¿M? Luego viene como esa etapa, el momento más importante es esa etapa de aceptación, de aceptar que, oiga, sí, me lesioné, fallé en esto, esto y esto, mis errores estuvieron en esto, esto y esto, eh, tener esa capacidad también de introspección y de decirse a sí mismo, bueno, es que fallé en este movimiento, de pronto ese día ya estaba muy cansado, ya venía con una sobrecarga en esa zona del cuerpo, lo hice más por presión social que por convencimiento propio, me dejé influenciar, lo quise hacer por los likes, no sé, tener esa capacidad, volvemos de nuevo a esa autoobservación, a esa, a, a esa, a esa capacidad de autocrítica, ¿eh? Y poder decir como, ok, por esto fue que me lesioné, acepto la situación, y es que ahí viene un tema muy importante a nivel psicológico. Cuando hay negación, estoy en etapa víctima, estoy en una psicología muy infantil, ¿m? Muy, eh, eh, me victimizo, la culpa fue del piso, la culpa fue de la pared, la culpa fue del obstáculo, la culpa fue de otras cosas, no de mí. O sea, el responsable no fui yo. ¿Eh? Cuando yo ya paso de la psicología víctima, de la psicología infantil, a una psicología adulta, ahí es cuando yo ya puedo decir, ok, es que fallé, fue por esto, fallé por esto otro, las medidas que tengo que tomar ahora son estas. Entonces, en ese sentido, ¿eh? Ya puedo yo empezar a superar la lesión, porque ya la lesión ya pasas a entrar en mi área de control, ya yo lo controlo. ¿Sí? Una víctima siempre va a estar echándole la culpa a lo que pasa externo. Exacto. La víctima siempre va a estar diciéndole al mundo externo, es su culpa, es esto, es lo otro. ¿Sí? Pero no va a ser, no va a tener la capacidad como de asumir, ¿eh? Y de decir, oiga, es que fallé fue
por presión social, por presión externa, fallé porque me pasó esto, me pasó lo otro. No, fallé fue porque ¿sí? Me dejé llevar. Exacto. Entonces, en ese sentido, superar una lesión también requiere que asumamos la responsabilidad sobre esa lesión. También requiere que asumamos la responsabilidad sobre lo que me llevó a esa lesión, lo que me llevó a esa situación. Y en el parkour pasa algo muy interesante. Esto es algo que yo le explico mucho a los papás de mis alumnos y les digo cuando llegan con temores, porque claro, una persona que no está en el mundo de parkour se mete a YouTube, pone parkour y le van a salir personas haciendo cosas muy, muy, muy avanzadas. Exacto. Entonces un papá de un niño llega y te dice, es que a mí me da miedo, no sé qué, me dice, claro, es normal porque están viendo gente saltando edificios, ¿no? Pues tú dices como, no. Entonces yo a muchos papás les explico, miren, la misma explicación, es una actividad de riesgo controlado, es una práctica individual y el parkour tiene un detalle. Las lesiones en parkour son menos frecuentes que en otros deportes. Yo a muchos papás les digo, es más peligroso el fútbol, el básquet, el voleibol y todos los deportes tradicionales que la mayoría de personas practican y que la mayoría de personas defienden que prácticas como el parkour. Sí, Porque en parkour, si tú te lesionas, depende 100% de ti. exacto. Está demostrado, ¿eh? En el segundo estudio que voy a publicar yo, comparo el parkour con todos los deportes, fútbol, baloncesto y demás. Y está demostrado, hay datos científicos que el fútbol es mucho más lesivo, el baloncesto es más lesivo, el rugby es más lesivo. ¿Sí? Porque en esos deportes tú no tienes el control de lo que la otra persona va a hacer. ¿Mm? En el fútbol tú controlas la pelota, pero la otra persona no sabemos cómo va a entrar a quitarte el balón, cómo va a entrarte, si lo hace con malicia o si lo hace lo más limpio posible. Y eso es lo que te va a lesionar. ¿Sí? En parkour, si tú te lesionas, es porque calculaste mal la altura, calculaste mal la distancia, no te fijaste que había arena en el piso, o estaba húmedo, o estaba resbaloso, o estaba ya muy de noche, ya muy oscuro, o estabas muy cansado. Todo depende de ti. Es enteramente tu responsabilidad. Entonces, Exacto, superar una lesión deportiva en parkour sí es muy importante el tema de asuma la responsabilidad de su lesión, exacto, porque ahí sí es enteramente tu responsabilidad. En otros deportes, bueno, sí, le podemos echar la culpa a otra persona, ¿sí? Pero en parkour, eres tú con tú. exacto. ¿Tienes tiempo o cortamos por aquí? Creo que podemos dejarlo para una segunda parte si quieres. Bueno, un poquito más tiempo. Nada, hemos abarcado muchos temas, ¿vale? Subiré el vídeo a YouTube, ¿vale? Porque este vídeo es muy entero, muy largo para ponerlo en Instagram. Lo subiré en mi canal de YouTube, ¿vale? Y allí podréis repasar todos los consejos que ha compartido aquí Sebastián con nosotros. Nunca es suficiente. A ver, nos han quedado temas pendientes, ¿eh? Por ejemplo, cómo superar la inseguridad al volver a hacer un movimiento que fue el que te causó la lesión. Luego, ¿por qué, por qué cuando tenemos un síntoma buscamos desesperadamente una explicación en distintas personas, cuando a lo mejor ya nos la han dado y no la aceptamos? Hay varios temas que nos hemos dejado, pero si queréis resolverlos, como hoy ya no da tiempo a más, escribirle a Sebastián a su Instagram y le podéis preguntar estas dudas y las que tengáis a él. Recordar que él es psicólogo deportivo, está especializado en parkour, tiene su escuela de parkour. Comenta todo esto tú, que lo vas a decir mejor que yo. No, Miguel, muchísimas gracias por la invitación. Creo que dejo abierta la invitación a un segundo en vivo porque hay muchos más temas. Sí, Digamos que es que la psicología tiene, y sobre todo en temas, uno, perfiles como el tuyo y como desde nuestra academia poder meterle ciencia a una disciplina como a una práctica como es el parkour,
pues es empezar a hacerla también crecer desde el ámbito académico. Eh, Exacto. Creo que pues son muchos temas que casi nunca los hemos hablado, tampoco es que haya mucha literatura sobre eso, entonces esto es una forma de ayudar a que la gente se acerque a ese conocimiento. Efectivamente, lo que necesiten, si tienen dudas, con muchísimo gusto me pueden escribir. Miguel va a subir el video a YouTube, entonces ahí pueden refrescar cositas. Yo también lo veré como para darme cuenta como que pudo hacer falta. De mi parte, me falta enseñarles técnicas de respiración, que es lo que más manejo hoy en día, que son supremamente útiles para antes de un salto, para después de un salto, para el entrenamiento en general. Hay muchísimos protocolos de respiración. La respiración tiene unas cosas hay unos parámetros muy claros que no van a cambiar. Va a cambiar es como en temas de ritmo o de duración de alguna fase, pero pues creo que lo podemos dejar para después. Y pues sí, nos siguen en Instagram, mi academia es Try Parkour Colombia. Incluso por eso también le pusimos Try, porque la idea es inténtelo. Hasta que uno no intenta algo, no sabe si lo puede o no lo puede hacer. Exacto. Entonces, eso sería. Muchísimas gracias, Miguel, por tu tiempo, por la invitación y pues a todos los que se conectaron. Esperamos les sea muy útil todo este conocimiento. Yo creo que sí, hemos abarcado muchos temas lo hemos hecho como buenamente hemos podido. Aquí hemos concienciado, afianzado técnicas psicológicas que nos van a ayudar muy bien. Si os interesa, dejármelo por comentar, por mensaje privado, tanto a mí como a Sebastián, de que queréis una segunda parte y la traeremos. Esta lo vamos a subir a YouTube y cualquier duda que tengáis también le podéis contactar a Sebastián, que os va a ayudar con toda la parte psicológica aplicada al parkour, os va a ayudar un montón y podéis contar con su ayuda. Así que muchísimas gracias, Sebastián, por todo. La verdad que ha estado muy interesante, hemos abarcado todos los temas, muchos temas, la verdad. Y creo que de aquí se irá la gente con más tips, con más herramientas, con más técnicas para prevenir esas lesiones y para afrontarlas mejor y controlar, dominar su mente y no que ella le domine a él. Exactamente, Miguel. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Que tengas una muy buena noche. Y bueno, si quieren segunda parte, ya saben, díganle ahí al Parkourficio que la segunda parte. Muchas gracias, gente. Buen fin de semana. Chao, Miguel, cuídate, gracias.